Amor, que está con nosotros, el titular de Saeta aquí. Claudio, gracias por venir, bienvenido. Hola Fernando, gracias por la invitación, un placer. Por favor, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, la noticia siempre es, y va a aumentar el boleto. ¿Hace cuánto? Y la noticia es, va a aumentar el boleto, ¿y qué no aumenta? Claro, bueno, claro, sí, claro. ¿Y qué no ha aumentado? Lo único que no había aumentado en los últimos 10 meses. 10 meses. Sí, de nuestro anterior pedido, y obviamente corriendo los mismos plazos hasta que se apruebe y se ponga en ejecución la nueva tarifa, van a estar transcurriendo entre 10 y 11 meses. 11. Recordemos que en junio del año pasado se había aumentado. Nosotros hicimos todos los trámites primeros días de mayo con los cálculos del mes de abril del 2025. Así que vaya si no han pasado cosas y sobre todo aumentos, ¿no? En todos los órdenes. O sea que solo en mi cabeza estoy haciendo el cálculo más o menos mental de en 11 meses y tenés casi un 30%. Por supuesto. Sumando solamente el índice de precios al consumidor, o sea, tomando como dato oficial el índice de precios al consumidor. El otro día nos planteaban eso, que estábamos por sobre la inflación. No, para nada. Cuando vos calculás la inflación de abril a enero, estamos en el orden del 26%. Exacto. Y se le sumás los últimos 2 meses que ya han transcurrido, febrero y marzo que está, y que se estima que en marzo va a estar arriba del 3%, estamos muy por encima de eso. Así que tenés razón en el concepto. Digo esto para que la gente tenga en cuenta, ¿no? Más allá de otra situación, el boleto, en el caso de aprobarse, llegaría el pedido de ustedes de 1.400 y pico, llegaría a 1.500. Nosotros pedimos 1.486, por lo tanto no puede ser más que esos, pero sí puede ser menos, como lo hace habitualmente el MT. De todos modos hay que aclarar que el pedido que realizamos tiene que ver con la tarifa actual, aplicándole los incrementos salariales que se han dado, las paritarias. Le aplicamos las subas de combustible, y dato acá, hago un paréntesis. Desde que planteamos formalmente el pedido, allá por el mes de febrero hasta la fecha, ya se han sucedido varios aumentos y están, cuestiones inflacionarias y cuestiones internacionales que tienen que ver con la guerra. La suba del crudo dispara la suba del petróleo, y entonces diríamos que otra vez la tarifa que pedimos está desactualizada. Sí, claro. Si yo tengo en cuenta, miraba hoy el tótem en la estación de servicio, el premium, el gasoil premium, casi 2.200, 2.100 y moneda, y el común ya también supera los 2.000. Claro, así es. Así que ya otra vez hemos perdido, y siempre aclaro. Que las empresas de colectivos no van con todos los colectivos al surtidor, sino que compran el mayorista, que tiene otro precio. Y que sale un poco más caro. Además, tenemos un recargo, si lo recordás bien, lo pagamos más caro que en el surtidor. Es una penalización que tienen las empresas que compran al por mayor, pero una locura, porque no podríamos ir fácticamente a una estación de servicio. Vos imaginate colocar en fila 670 colectivos a cargar combustible, es imposible. Sí. Aparte sería una locura, ¿no? Esto como para ir poniendo en contexto, ¿no? La inflación, ya tenemos el cálculo, el precio del combustible, el aumento del salario, un aumento del salario que tampoco es una locura, ¿no? Yo lo escuchaba el otro día al titular de UTA y decía, acordamos a nivel paritarias un aumento y un sueldo de 1,5 millones de pesos. Si vos te pones a ver, tampoco el sueldo de un bancario. Sí, es un sueldo de 1,5 millones el básico, más los adicionales. Claro, nadie cobra el 1,5 millones. En realidad está cerca de los 2 millones. Sí. Pero, a ver, esto no está en tela de juicio. Queremos que la gente esté bien. El inconveniente está en de dónde surgen los recursos. Y es complicado, porque tenemos hoy ya una de las tarifas más bajas. Si llegáramos al aumento total que le pedimos a la AMT, estaríamos en el promedio. El promedio, en realidad ya no hoy, el promedio de la semana pasada nacional, informado por FATAP, que es la Cámara de Transportadores del Interior, que mide todos los sistemas de transporte de las jurisdicciones principales, son más de 55, estaba en 1.483 pesos. 3 pesos de diferencia con lo que estamos pidiendo nosotros. O sea, que estaríamos en la media si nos llegan a aprobar eso. Si no, vamos a quedar por debajo de la media. Teniendo en cuenta, además, Claudio, que como lo denuncia habitualmente el gobernador, los ministros, no tenemos subsidios por parte de Nación. No tenemos subsidios nacionales, por lo tanto, de alguna manera tenemos una doble imposición, porque subsidiamos el transporte en Salta, pero también con el impuesto a los combustibles subsidiamos el transporte en el AMBA. Y hay que recordar que en enero
el boleto del AMBA creció un 31%, 31,5%, y hoy volvió a subir. O sea, en realidad es un sistema que ellos tienen automático, sin audiencias públicas. Ellos van ajustando de manera automática, así que hoy ha subido otro 7%, si no me equivoco. Pero aún así, con un volumen impresionante de subsidios, lo cual hace que sea casi obscena la diferencia, ¿no? Claro, un volumen de subsidios y un volumen de pasajeros también, que entiendo esto debe influir. Sí, por supuesto, ellos tienen un volumen, y por eso también cuando teníamos no bien distribuido, cuando teníamos distribución del Fondo Compensador del Transporte entre el interior, recordar que el interior recibía aproximadamente un 20, un 30% de lo que era el fondo compensador, no representaba exactamente los volúmenes entre un sistema y otro. Había cierta distribución lógica o cierto acercamiento. Bueno, en algún momento, de un plumazo, fines del año 23, se decidió que no lo recibiera más el interior, pero sí el AMBA sigue recibiendo estos subsidios, que son subsidios nacionales, ¿no? Hay que decir, no lo pone la Ciudad de Buenos Aires, no lo pone la provincia pone para otros sistemas la provincia de Buenos Aires, pero los subsidios nacionales quedan solo en el puerto. Con lo que pagamos nosotros. Por eso digo, una doble imposición. Subsidiamos aquí y subsidiamos allá por decisión del gobierno nacional. Ahora, en este contexto, ¿la situación de las gratuidades está en riesgo? Mirá, nosotros ya hemos hecho un ajuste allá por el año 24 y lo seguimos revisando, y yo dejo esto porque no es una potestad de Saeta que se mantengan o que desaparezcan. Ustedes saben que las gratuidades, ya sea las de personas con discapacidad, es una ley nacional, y en el caso de los jubilados y los estudiantes de todos los niveles, públicos y privados, es una ley provincial, así que serán los legisladores quienes deberán ver. Pero yo acá dejo planteado alguna consulta, más allá de una buena racionalización que hemos hecho del uso, porque había mucha gente que no le correspondía y lo tenía, entonces esto era una mala aplicación de los recursos. Planteo yo, tal vez aquel alumno que concurre en una institución privada, que paga una cuota de 300, 400, 500 mil pesos o más, tal vez no debería contribuir total o parcialmente pagando su boleto. Es una pregunta que yo me hago. Perfecto. También hay que entender que en esas instituciones muchas veces hay gente que realiza un gran esfuerzo, que sus familias hacen un gran esfuerzo, entonces hay que contemplar todas las situaciones. Pero ya me empiezo a preguntar esto. Claro. Lo siguiente que digo, para todos los estudiantes, y lo sabemos, me lo reclaman a veces los intendentes, aquel alumno que vive al frente de la escuela o de la institución educativa, a la vuelta, a 300, 400, 500 metros, veremos. ¿Hace falta que tenga el pase libre? ¿No puede caminar 4 cuadras? Claro. Y muchas veces me reclaman los intendentes de el Valle de Lerma que en la hora pico los alumnos se suben para ir a la escuela del propio municipio y le quitan el lugar a trabajadores y a personas que tienen que venir, por ejemplo, a la ciudad de Salta. Son planteos que yo dejo sobre la mesa, dejo abierta la consulta y la discusión. Exactamente, y me parece atinadísimos, ¿no? Sobre todo atendiendo estas situaciones, que son situaciones puntuales que se plantean. Ojo, se plantean en el interior y se plantean también acá en Capital. Yo no soy un usuario habitual del sistema de transporte público de pasajeros, pero sí algunos de mis hijos que lo usan y me dicen, papá, es una vergüenza ver chicos que se suben en la esquina de determinado colegio privado y que hacen 5 o 6 cuadras o 7 cuadras y se bajan, pero en el mientras tanto el colectivo estuvo lleno y no levantó en esas 5, 6, 7 cuadras, no levantó a la gente que está esperando el colectivo. Exactamente. Bueno, son cosas que tenemos que revisar. Obviamente que no es a todo nada. Por ahí escuchaba algún proyecto de eliminar las gratuidades. A ver, me parece que vamos en consecuencia, pero hay que tener cierto sentido común. Hay un proyecto que dice hay que eliminar todas las gratuidades, ya sabemos de quiénes vienen, y la misma persona dice hay que privatizar el servicio de Saeta, ¿no? A ver, es una posibilidad. Mira, yo alguna vez escuché a un filósofo decir que no todas las opiniones son respetables. Sí es respetable la posibilidad que la gente tiene de opinar, pero sí, la opinión es... Y ahí digo, vos fijate que hoy, hace poco más de una semana, línea 148 del AMBA, el Halcón, ha dejado de funcionar. La empresa FAM en Córdoba, ha dejado de funcionar. En el norte, en Tartagal, hay una empresa que hace días largos, ya va casi para un mes que no está prestando servicio.
La empresa ERSA, que es una empresa enorme a nivel país. Un monstruo. Es un monstruo. Avisó que el 30 de abril va a dejar de prestar servicio porque los números no le cierran. Tienen un boleto de algo así de 1.890 pesos, pero no están pudiendo. Bueno, esas son empresas privadas. Claro. Esa es la realidad del transporte. O sea, cuando por ideología y fanatismo de las ideas, sin un análisis responsable y cabal, tiran cuestiones sin ver cuál es el contexto. Bueno, yo te cuento que los privados se están cayendo si no tienen el apoyo, la ayuda del Estado. Y el ejemplo plausible, más claro, más cercano es el AMBA. Claro. Multimillonarios subsidios de todos los argentinos al AMBA para que ese sistema, y hablo de los colectivos, pero también te hablo de los trenes y de los subterráneos. Claro. Subsidios multimillonarios para acomodar, para ayudar, para sostener una actividad que es privada, claramente. Pero esa es la realidad. Los privados no pueden porque el transporte no es rentable. Claro, y es desconocer también lo que es Saeta, porque Saeta, si bien es una empresa donde está el Estado presente, pero son empresarios privados los que brindan el servicio. Y nuestro rol es administrar, diagramar los recorridos, autorizar las frecuencias, o sea que no es que las empresas sacan coches a tontas y a locas y Saeta lo avala y paga, y por eso es que siempre explico, la gente lo puede ver en este mismo momento en la aplicación de Saeta, líneas que tienen más de 20 coches y líneas que tienen 3 o 4 coches. ¿Por qué? Porque regulamos la demanda a la oferta y vamos acomodando la posibilidad de los recursos. ¿Debiéramos tener muchos más coches en calle? Tal vez, en algunas líneas sí, o nuevas líneas. ¿Tenemos los recursos? No, hacemos lo posible. Y te quiero contar algo para cerrar esta idea. Cuando vos revisás los sistemas de transporte del mundo, son todos públicos o administrados por el Estado y ejercidos por privados, como el modelo Saeta. Pero todos los sistemas del mundo, te puedo decir, el sistema de Madrid, es más, tienen una tarifa de 2,5 €, 2 euros, que estamos hablando de 4.000 pesos. Sí, obviamente otra calidad de sistema, pero esa plata que reciben les alcanza solo para el 18% de la operación. El otro 82% lo subsidia el Estado, la comunidad. Claro, porque partamos de la base de que es un servicio que no es, que es deficitario. Sí. Es un servicio público. Es un servicio público que tiene que ser asequible y accesible. ¿Qué quiero decir? Asequible, que la gente lo pueda pagar. Que tenga la posibilidad de pagarlo, aun cuando sea muchas veces ajustada a la tarifa, que lo pueda pagar. Y accesible, que lo tenga a cierta distancia, que le permita llegar y usarlo como una herramienta y no decir, voy a recorrer 2 kilómetros para viajar 500 metros. O sea, tal cual. Bueno, a propósito de esto, ¿no? Que vos decías, asequible y accesible. ¿Y se nota la crisis también en pasajeros transportados? Sí, yo lo vengo diciendo y es una realidad. Cuando ustedes describen lo que está pasando en la actividad comercial, empresarial, la caída enorme que tienen de ventas. Imagínate, si la gente, hablábamos recién con Daniel Romano, la gente no tiene para pagarte un kilo de pan, una tira de pan, y menos para subir un colectivo. Imagínate para ir a comprar un par de zapatos, una remera. Seguramente que hay gente que lo hace, pero la actividad comercial, cuando uno recorre el centro de la ciudad, te das cuenta que hay mucha menos gente. Bueno, esa gente que no tiene para consumir, ¿por qué va a viajar innecesariamente? Entonces también restringe el gasto del colectivo. Así que sí lo estamos notando. Lo notan. Sí. ¿Eso puede disparar que haya horas valle donde la frecuencia se empiece a alargar? Sí, nosotros analizamos todas las opciones, estamos trabajando en ese sentido. Ustedes saben que cada vez que un usuario apoya la tarjeta en una de las máquinas en los colectivos, queda registrada la demanda y eso es lo que vamos midiendo. Tenemos medido todos los recorridos en todos los días, en sus diferentes franjas horarias, así que ahí iremos adecuando. Y cuando hablamos tal vez de las gratuidades, si hubiera alguna modificación, hay que pensar que tal vez esos alumnos que viajaban necesariamente ya no viajen. Claro. No van a pagar. Bueno, no recaudamos más, pero sí podemos tal vez ajustar un poquito el recorrido y no gastar en demasía. No es que vas a recaudar, vas a ahorrar en recursos. O tal vez ese coche que no va a estar, y yo me inclino por esta idea, ese coche que no va a estar en un recorrido que no tiene ese volumen de demanda, puede generar una nueva línea y llegar a un sector donde sabemos que tenemos demandas insatisfechas, con lo cual puede haber una readecuación del sistema de transporte. Esto es muy dinámico. Y en la charla que ustedes tienen con los empresarios, ¿no? Porque entiendo los que son dueños o parte de los colectivos,
Hay empresarios que empiezan a mirar esta situación que se dio en Buenos Aires con Halcón, que se dio con FAM en Córdoba, que se está dando también en algunas otras provincias. Sí, los empresarios tienen claro que no es un momento del que veníamos transitando habitual, que tenían cierta tranquilidad, es un momento muy difícil y obviamente hemos charlado las opciones, las situaciones, pero someramente, y hoy hay una reducción del 9%, pero es porque todavía la Universidad Nacional de Salta no ha vuelto a clases, ni los terciarios, ni los VESPA. Y arranca con paros esta semana. Sí, tienen paros, pero también a esto digo que se charla porque en diciembre, cuando terminaron las clases, se bajó un 20% del volumen de flota en calle. Cae la demanda, retiramos coches, y esa es la ecuación que vamos haciendo con las empresas, ¿no? Ellos saben que vamos recuperando y vamos ajustando de acuerdo a la demanda. Ahora, veía ayer, y esto obviamente tal vez sea una pregunta más para el empresario, pero veía ayer, me llamaba la atención, 4 o 5 unidades de colectivo, patente AH, son unidades nuevas, 0 kilómetros. Sí, cuando nosotros nos hicimos cargo de la empresa, recibimos la empresa con los contratos de concesión vencidos para la capital y no existían en el Valle del Lerma, no había un instrumento que sustentara la prestación del servicio. Lo que hicimos en ese momento, en medio de la pandemia, trabajamos puertas adentro y generamos las condiciones. Se llamó a la licitación pública y nacional, se presentaron las empresas, solo las de Salta, se hizo una valoración y entre las condiciones que se les imponía era que el 10% de la flota debía renovarse anualmente. Si yo te doy el ejemplo de los últimos 2 años, estamos en cada año respectivamente entre un 17 y un 18% de renovación de flota, y es lo que vos ves. Chapas patentes de colectivos muy nuevos. Son nuevos. Y esto no significa que se agreguen nuevos coches. No. Lo que entiendo, además, que esto es un ahorro para el empresario. Por eso digo, por ahí la pregunta era más para el empresario, porque es distinto el mantenimiento de un colectivo nuevo de un colectivo viejo. Ya lo hemos visto cuando todavía andaban los viejos Tatsa. Bueno, es justamente eso te iba a comentar. Teníamos los viejos Tatsa que eran propiedad de la provincia. Para darte solo un dato, esos consumían aproximadamente 1,8 litros de combustible por kilómetro. Esa es una enormidad. Una locura. Perdón, 1 litro, 1,8 kilómetros. Claro, es lo que recorren, a la inversa, lo planteé al revés. Hoy los colectivos Euro 5 que traen las empresas, que son mucho más nuevos, mucho más eficientes, están en el orden de los 3,2 kilómetros por litro. Mirá si no hay una diferencia solo en el consumo de combustible. Claro, a eso después sumarle todo lo que es mantenimiento, ¿no? Todo lo que es mantenimiento, repuestos, menos demanda al comienzo. Que en el final uno mira y dice, bueno, estoy pagando un servicio dentro de todo accesible con una flota absolutamente nueva, porque son unidades que están nuevas. Mira el dato. El otro día uno va investigando y va leyendo y va recopilando información. El promedio país está en 8.5 años de antigüedad. Saeta está arriba de los 4.5, está en 4.5, 4.7, pero estamos muy por debajo del promedio país. Y esto tiene que ver con el reemplazo de flota que se va haciendo de manera permanente. A propósito de este reemplazo de flota, es muy probable que vea, esto que vos decías, ¿no? Se están incorporando colectivos nuevos, no significa que se aumenten, sino que se van sacando. Que reemplazamos. Y es muy probable que veas los viejos Saetas o en Jujuy o en Tucumán. Sí, muchos de los colectivos, además la gente los reconoce por los colores, obviamente ya no llevan el logo, pero los encontrás en diferentes provincias porque son colectivos que salen de los corredores, que están todavía en buenas condiciones, que están dentro de los plazos de vida útil que autoriza la Secretaría de Transporte de la Nación, así que van a entregarse, porque es una transacción entre privados, se los entregan a las concesionarias como parte de pago, y después pagan la diferencia o financian la diferencia y esos se venden como usados a otros sistemas. Así que esta es la realidad. Bueno, en síntesis, boleto 1486, el pedido. El pedido autoriza. Sobre los últimos pedidos siempre AMT ha autorizado para abajo. Sí, siempre para abajo. Así que ellos dirán desde cuándo. Lo escuché al doctor Ferrari, Marcelo Ferrari, hablar de los plazos. Él estimaba que para mediados de abril podía estar definido porque este está tema. Convocada la audiencia pública ahora a fin de mes. Exactamente, 30 de marzo a las 8 de la mañana en la Merced, en el complejo. De ahí ellos se toman un tiempo para valorar lo presentado, lo escuchado, recabar alguna información, supongo, y a partir de eso toman la decisión. Exactamente. Y gratuidades, los legisladores tienen la última palabra. Exactamente. Seguramente que hay cuestiones para trabajar y si hace falta estaremos dispuestos a aportar los datos que ellos crean necesarios para darle claridad y sobre todo
teniendo en cuenta que es un sistema que es muy generoso, no hay ningún sistema tan generoso en el país como el de Saeta, y que a veces, como en este contexto, hay que revisarlo y hay cuestiones que no tendrían un mayor impacto económico en algunas familias que tienen la posibilidad económica, que están acomodadas, que gracias a Dios están bien y que tal vez pudieran contribuir en este contexto. Exactamente, en beneficio de todos. Así es. Claudio, gracias por venir. Gracias por la invitación. 9:30, pausa, venimos.